importantes dentro del vivir y del quehacer de nuestra nación. Bueno, usted aparte, bueno, de ser asesor en seguridad, también es capitán retirado y bueno, escuchamos también su inclinación siempre con agradecimiento a Dios, además es pastor, ¿no? Amén. Esas son las actividades que usted realiza. Así es, sí, pues estamos congregados en el Ministerio de los Redimidos de Jehová en Tiluarque y como profesional en esta tierra que el Señor nos ha permitido alcanzar esa sabiduría y el entendimiento en las áreas de siempre estar manteniendo un equilibrio entre los derechos subjetivos de los ciudadanos, ¿verdad? Y la justicia que debe prevalecer en todo momento. Sí, ¿cómo analiza usted la actual estrategia de seguridad? Bueno, que se ha implementado en los últimos años una muy fuerte inversión en los entes de seguridad en el país, una policía militar que recientemente acaba de cumplir años y bueno, ellos resaltan muchos logros, muchas actividades. Sin embargo, actualmente estamos viviendo siempre en un clima de una alta violencia. No es necesario que usted haga mucho por darse cuenta de eso, solamente enciende su televisor y se dará cuenta de gran cantidad de situaciones de violencia. Incluso usted observa a través de las redes sociales, se encuentra con videos de momentos en que asesinan a otras personas. Es decir, las estadísticas nos dicen que sí, los homicidios han bajado. Actualmente hay un índice de al menos de menos de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la sensación actualmente en la ciudadanía de inseguridad siempre está allí latente. Pues fíjese que es importante relacionar, porque escuchaba yo al presidente Juan Orlando Hernández decir que en 20 años no se había tratado el tema de seguridad con la responsabilidad y con la valentía que debió tratarse. Yo lo relaciono con lo que dijo la CEPAL hace un año, que Honduras en los últimos 4 gobiernos no ha reducido la pobreza más que un 3%. O sea, de un 66% de pobreza general que tenemos en el país, solo se redujo en 4 gobiernos un 3%. Entonces vea usted esa evaluación que nos hacen a lo externo del país, lo venimos a relacionar con lo que el presidente decía, que en 20 años no se había asumido la responsabilidad de atacar el delito y a los infractores, peor ahora en estos momentos donde vemos que la policía ha ido mejorando, no lo podemos desconocer, pero que para poder darnos esa seguridad cercana, ¿verdad?, hacia el pueblo, necesita por lo menos contar con la cobertura que tiene que darse es de 300 ciudadanos por un policía. O sea que la policía tiene que contar con 26.000 policías y actualmente solo tiene 17.000. Entonces vemos cómo el Ejecutivo ha empleado, ha utilizado, ha instituido a la policía militar para que haga funciones de previsión, funciones de prevención del delito, ¿verdad? Y que nos puedan servir a los ciudadanos para ir reduciendo esa desconfianza que nos ha generado. Porque el problema de la seguridad es el enfoque meramente que sin seguridad nosotros no podemos tener turismo, sin seguridad no hay salud, sin seguridad no hay educación. Entonces, no hay inversión. Correcto, es un tema transversal que debieron de haberlo atacado hace años y que hoy pues lo han hecho con mucha valentía. Pero si bien es cierto, han reducido los números, pero el presidente está solicitando mayor presupuesto para contratar más policías. Lo ideal es cumplir la meta de los 26.000, pero tenemos que ir gradualmente fortaleciendo a la policía y ir en decremento los policías militares, porque la función constitucionalmente del policía militar no es servir a la población, sino que la función es de cuidar las fronteras y estar pendiente de la democracia. Entonces veo que
es importante fortalecer en su contexto a la Policía Nacional Civil para que sea esta la que nos pueda dar esa protección que tanto necesitamos. ¿Se estarán atacando las causas en realidad con esta estrategia de seguridad que, bueno, yo creo que debemos de tener siempre el dedo sobre el renglón, porque se está invirtiendo gran cantidad de dinero, son millones tras millones de lempiras que por supuesto el Estado invierte en seguridad y que son mucho menos de lo que se invierte en educación y en salud? Es decir, ¿se estarán entonces atacando las causas de la violencia? Bueno, haciendo una comparación del presupuesto, le voy a hablar del 2019. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad anda alrededor de 6.500 millones y el de la Secretaría de Defensa anda aproximadamente arriba de 8.000 millones. El presupuesto de Educación y Salud andan arriba de 15.000 millones. O sea, aún duplicado la policía, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa no llegan a ninguno de los dos, ¿verdad?, Educación y Salud. Pero recordemos que la mayor parte de estos presupuestos se va en salarios, sí, por el recurso humano. Si agarramos nosotros la policía, mucha inversión se va en planillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa para la adquisición de patrullas? ¿Qué pasa para la adquisición de equipos? ¿Qué pasa para la adquisición de logística necesaria para dar ese acceso? Y más aún, en los tiempos modernos estamos viendo que el tema de las cámaras son inversiones eficientes, porque mucho delito se ha contrarrestado a través del 911 con las cámaras de seguridad. Fue una excelente inversión a su juicio. Considero que ha sido una excelente inversión haber integrado bajo la tutela del 911 toda la inversión que se está dando en las ciudades más importantes del país. Pero reconozcamos que el delincuente, el criminal, cuando se siente que le están pisando los pasos, que se le está cercano a contrarrestar el delito de parte de las autoridades, entonces tiene que movilizarse, y es donde estamos viendo ahora que hay delincuentes que están cometiendo delitos en municipios donde antes las estadísticas no lo reflejaban. Entonces, hay que implementar también estos mecanismos y sistemas, que es lo que el presidente quiere, pero una policía especializada, una policía como ser la policía tigre, ¿verdad?, una policía de reacción, una policía como la que está atacando, que depende de Fusina, que ataca maras y pandillas, que ese es uno de los flagelos que más está llevando, ¿verdad?, al traste a la sociedad, porque va implícito los delitos de el sicariato y la extorsión. Sí, ¿cómo observa usted lo que se ha dado recientemente? Se ha iniciado una estrategia de seguridad en los centros educativos. ¿Es adecuado que los menores estén recibiendo sus clases y al mismo tiempo estén adentro de los centros educativos los militares? Bueno, recordemos que también el criminal, el delincuente tiene hijos, y esos hijos van a las escuelas públicas. Entonces, lo que esos jóvenes, esa generación de jóvenes, lo que vieron de sus padres y sus abuelos, porque llevamos buen rato en este problema de las maras y pandillas. Esto se viene atacando desde que las Fuerzas Armadas dejó de tener el servicio militar obligatorio, a finales de los años 90 y principios del año 2000. Entonces, esos jóvenes, esos niños, ven a sus padres y vieron a sus abuelos y quieren hacer lo mismo con los maestros y con los compañeritos. Entonces, es necesario que por lo menos la policía no esté en las aulas, pero sí esté cerca en las entradas donde puedan ser inspeccionados estos niños para que no lleven armas y no lleven ningún utensilio que pueda dañar la integridad física del maestro y de igual de sus compañeros. ¿Cómo debe controlarse esta situación actual de violencia dentro de los centros educativos? Bueno, muy bien. Recordemos que el Estado debe tomar en consideración la generación de políticas públicas,
pero políticas públicas acertadas y que tengan la sostenibilidad en el tiempo. Pero ¿qué pasa si implementamos una política pública que después llega un presidente o llega un ministro de finanzas y no le adiciona presupuesto a esa política pública? Entonces eso va en detrimento de las acciones y del resultado que se puede obtener en el tiempo. Yo esperaba que este tema de seguridad, iniciando en el primer gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, tuviera las evaluaciones a término que requieren un proyecto de nación. Confiaba que el plan de nación y visión de país, con sus componentes, iba a ser suplido por las políticas y estrategias que el gobierno está actualmente empleando. Pero escuchaba al presidente, y con mucha preocupación lo digo, expresar que me contaron los alcaldes de Choluteca que necesitan policía. Mire, si hay un seguimiento y toda una planificación, hay indicadores que les tienen que estar arrojando dónde el delito está subiendo su incidencia y hacia dónde tienen que mover recursos y elementos para poder contrarrestar y que no incremente ese delito en el municipio o sector donde se está llevando a cabo. Bueno, hemos visto también el fenómeno actualmente donde exalcaldes han sido señalados en diferentes ilícitos, en narcotráfico. Toda esta situación en realidad preocupa porque podría colocar al Estado como cómplice de los crímenes, de estos grupos criminales organizados. Bueno, Honduras es un Estado de Derecho y con preocupación, pues, me da tristeza ver las instituciones que debieron de haber tutelado el esfuerzo de contrarrestar el delito, ¿verdad? En el caso del narcotráfico. Vemos que en todo el país está la institucionalidad derramada, ¿verdad? O hay presencia institucional, pero nunca vimos nosotros una denuncia, nunca vimos que el Ministerio Público haya actuado con la responsabilidad que debió hacerlo, y es penoso que sea un Estado extranjero el que nos esté diciendo que X o Y persona cometió el delito o es un criminal en el tema de lavado de activos, en el tema de narcotráfico. Creo que esto debe de ponernos a poner, valga la redundancia, nuestras barbas en remojo. Ya no podemos andar con politiquería barata diciendo que no nos dábamos cuenta. Tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que asumir esa responsabilidad, porque el pueblo deviene respuestas. El pueblo está esperando respuestas que no hemos sido congruentes con lo que hemos manifestado. Y es ahí donde tenemos que actuar con esa responsabilidad y tenemos que actuar con todo ese deseo, ¿verdad?, de dar y cambiar un rostro al Estado de Honduras, porque ya lo necesitamos. Ya tenemos el mismo Congreso, debe de romper todos esos paradigmas de izquierda y derecha y buscar una integración que vayan orientadas hacia el bien común, que vayan orientadas hacia los resultados para que Honduras crezca en los indicadores de pobreza y crezca también en el incremento del índice de desarrollo humano y por ende del índice bruto de ingresos. Bien, a esta hora de la noche vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Estamos dialogando con el abogado Germán Licona, quien es asesor en temas de seguridad. Ya regresamos con más aquí en Honduras Opina. El mundo de los negocios puede ser riesgoso. Solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. Bueno, hace 5 años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no había para dónde agarrar. Y ese día no tenía pues, absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas
Y dije yo, ¿qué hago con estas piedras? Yo jugando así entre las manos con aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y paró un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? Pues no sé, ¿cómo la mide usted? Entonces me dije, me parecen bien, vendémelas, ¿cuánto? Me parece que en ese tiempo la di como en 10, 15 lempiras, piececitas. Entonces me dice como unos 60, 75 lempiras de día y por ahí me fui metiendo este tipo de las piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas y tenemos la ventaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. ¿De qué está disfrazado? Superhéroe. Doctor. ¡Ay, qué fácil! ¿Ahora qué soy? Ingeniero. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. A esta hora de la noche, aquí en Honduras Opina, a través de la señal Con Valor TV Azteca Honduras. Hoy estamos hablando sobre los temas de seguridad y bueno, las situaciones también a lo interno de la Policía Nacional, las estrategias de seguridad, las situaciones a lo interno de las Fuerzas Armadas. Bueno, durante esta semana sorprendió la renuncia de un alto mando de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Reinel Funes Ponce, quien renunció durante esta semana. Él fue nombrado el 20 de diciembre del año 2017 por un periodo de 3 años, el cual concluye el próximo diciembre del 2019 de este año. Sin embargo, él interpuso su renuncia mucho tiempo antes. Y allí en su renuncia, en su documento, obviamente dirigido a el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Orlando Ponce Fonseca, dice que el motivo de su renuncia fue a que se han presentado situaciones que se viven en nuestro país, estoy leyendo textual lo que dice la renuncia, a lo interno de las Fuerzas Armadas también. Van en contraposición de los principios y valores que me forjaron durante mi formación como oficial y que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo. Esta es la razón principal por la cual el subjefe de las Fuerzas Armadas interpuso su renuncia. ¿Cómo interpretar esto, abogado? Bueno, me sorprendió. Él es un oficial de carrera y ostentaba un alto cargo dentro de la subjefatura del Estado Mayor Conjunto. Considero que en los últimos tiempos los que han fungido en ese cargo, todos han concluido. Nadie ha desistido de seguir gozando de las canonjías que son, ¿verdad?, para ese cargo, y no digamos, ¿verdad?, los beneficios que se dan. Pero más aún nos llama la atención, reconocemos que hay situaciones difíciles que el país está atravesando, pero también hay situaciones en las Fuerzas Armadas que él mismo está señalando. Situaciones que van, ¿verdad?, supongo, porque él dice que van en contraposición a los principios y valores los cuales fueron forjados desde la academia. Entonces, ¿qué está sucediendo en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Honduras? O sea, se politizaron, muchos dirán que se han politizado, porque recordemos que el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero si han caído tan bajo en lo que es la politización, considero que hay un terremoto institucional dentro de esta Secretaría de Estado.
porque yo he hablado con oficiales, también superiores, y hay un resquemor al interno de las Fuerzas Armadas. Eso nadie lo puede desconocer, y más aún cuando un alto funcionario de la misma nos está señalando que se debe a que las situaciones que se dan es porque van en contra de sus principios. Mire qué bonito cuando hablamos de principios y valores del ser humano, la honradez, la responsabilidad, el amor patrio, tantos que se conjugan dentro de los principios dentro de la institución castrense. Pero estas señales nos están diciendo que hay un malestar dentro de la institución. O más aún, como decía yo en un reportaje, de repente lo hicieron renunciar, porque él no está de acuerdo con las cosas que se están dando. Entonces, creo que debe haber ahí una investigación, ¿verdad?, del por qué este funcionario, alto funcionario de la Fuerza Armada, está renunciando. Y de igual forma, creo que fue sustituido del cargo el comandante de la Naval, ahorita con los ascensos. Entonces, vea usted qué señales nos están dando a nosotros esas renuncias y esos cambios tan introspectivos que no les permiten llegar a ellos a cumplir con el tiempo de 3 años que establece sus reglamentos de personal. Bueno, y recordemos que también en ocasiones anteriores ya se había denunciado por parte de miembros que estaban actualmente, bueno, que estaban en aquel momento activos en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del capitán con baja deshonrosa después de esta denuncia de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana. Recuerda usted que él también denunció que existen personas ligadas al narcotráfico allí en las Fuerzas Armadas. Algo que se confirmó años después, bueno, recientemente, con la captura del hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de Tony Hernández. Bueno, es bien difícil, ¿verdad? Porque un tema delicado. Imagínense que los americanos, la fiscalía dentro de la denuncia, ¿verdad?, y el requerimiento fiscal en los juzgados de Nueva York establece que fue desde el 2004. Entonces yo me pregunto, Fuerzas Armadas que tienen inteligencia, la misma policía, y que de hecho la policía coparticipaba en la comisión de delitos. ¿Qué pasa? Que nunca informaron o los presidentes nunca atacaron el delito. Aquí hay presidentes que más bien trabajaron dándoles negocios a estos grupos delincuenciales. Entonces, hay toda una situación ahí que no quiero referirme porque tengo compañeros y amigos, ¿verdad? Y eso tampoco no me inhibe de no decirlo o comentarlo, pero es importante que pongamos las barbas en remojo y transparentamos o hagamos visibilizar a la sociedad cuáles son los resultados en los últimos 20 años de ataque hacia ese delito transnacional del narcotráfico. ¿Qué informes dieron en su momento a los presidentes en esos 4 gobiernos o 5 gobiernos? ¿Y qué hicieron y qué no hicieron los jefes del Estado Mayor Conjunto? O sea, yo lo veo con preocupación, porque si lo está diciendo Estados Unidos, que desde el 2004 personas que han sido extraditadas andaban cometiendo ese delito, donde las mismas Fuerzas Armadas y la policía les daba seguridad, entonces no quiero pensar que hubo colusión. Quiero que seamos responsables en establecer cuáles fueron los informes que se dieron al presidente de la República y a la misma ministra de Defensa en su momento, los ministros de Defensa que fugieron, y qué hicieron y qué no hicieron para poder atacar ese delito que tantas vidas, tanta gente padeció a causa del narcotráfico, y no digamos de la vinculación de las maras y pandillas a el crimen del narcotráfico. Bueno, también podríamos aquí comentar un intento que se ha hecho por
reestructurar estos entes de seguridad del país? Estamos hablando de la depuración policial. A su juicio, ¿cómo se ha dado la depuración policial? Usted como experto, como asesor en seguridad, ¿cuál es su opinión hasta el momento sobre los avances que ha tenido esta comisión depuradora y de reestructuración en temas de seguridad? Bueno, como abogado, nosotros pues en el bufete llevamos decenas de demandas en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad. Y consideramos que hay un asidero jurídico donde se violentaron los derechos subjetivos de nuestros representados al inobservar los mecanismos y los instrumentos que se establecieron tanto en el decreto legislativo 21-2016 como en el decreto ejecutivo 29-2016, donde debieron de seguirse todo un procedimiento y ese mismo se inobservó totalmente. Pienso que a futuro, a pesar de que el notable, el honorable Congreso Nacional que tenemos, que dicho sea de paso, todos, en su mayoría, hay una buena cartera de diputados que están en los tribunales de la República, encausados, actuaron irresponsablemente. Esa irresponsabilidad los va a tocar en su momento, porque le dieron facultades omnímodas a personas que desconocían totalmente cómo se administra y se maneja la Policía Nacional. ¿Cómo va actualmente este proceso en contra del Estado, sería entonces, o de la Secretaría de Seguridad? Todas las demandas que son de instituciones centralizadas y descentralizadas son en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Verdad que se están llevando a cabo. ¿Cómo Entonces, va este proceso? ¿Avanzando? ¿Ya interpusieron las denuncias? ¿Cómo va? Bueno, las demandas se establecieron del 2010, ¿verdad? Una vez que ellos fueron depurados a partir del mes de junio del 2016, muchas de las demandas han sido en primera instancia sentencias favorables a los policías. Y solo hay una juez que se ha pronunciado en contra del derecho que le asiste a los policías y a favor del Estado de Honduras. Entonces, claro, posteriormente a ellos se han interpuesto los recursos en segunda instancia, recursos de apelación, y esperamos que sea este tribunal de alzada el que resuelva conforme a derecho. ¿Cuántas demandas son actualmente? Al menos interpuestas por ustedes. Bueno, o de las que usted tenga conocimiento. En su contexto son más de 800 demandas las que se han encausado en contra del Estado de Honduras. Ok, abogado, usted sabe, problemas del tiempo en televisión, el tiempo es oro. Nosotros debemos despedirnos, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en Honduras Opina. Bendiciones, gracias y démosle honra y gloria al Altísimo, que es el que nos cubre y el que nos tiene en este mundo. Bueno, con estas palabras, de esta manera, nos despedimos aquí en nuestro programa Honduras Opina. Le invitamos para que continúe con nuestra programación. Soy Marlene Allen. Buenas noches.